En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Recuerde, no estamos bajo la ley, de modo que si cometemos un pecado, no caemos bajo la potestad del pecado. El que estaba bajo ley, cuando comete un pecado, cae bajo la potestad de este pecado, condenado por él y sujeto a él. No tiene poder para librarse. Pero no estamos en esta condición ahora, de modo que vamos a cometer pecados, pero estamos bajo la gracia. Esto no es pretexto, el argumento de Pablo. Esto no es pretexto para seguir pecando, para no tomar en serio el pecado cualquiera que sea. Cualquier pecado es serio, es violación de la voluntad de Dios, es iniquidad. Pero, gracias a Dios, no tenemos que pagar por él en Cristo, si estamos bajo la gracia. No tenemos que ser castigados ni caernos bajo su potestad, podemos estar libres y no seguir practicando. Esto es el significado de la libertad del pecado. Es que aunque cometemos pecado, no estamos bajo su dominio para seguirlo practicando, aunque débiles, pero no esclavos. Con todo esto en mente y después de repasar, porque hay mucho en estos versículos, y espero que lo repase y lo estudie bien, y que conteste la sección de preguntas número 13, que cubre Romanos 6, 1 al 14. Y luego seguiremos con nuestro estudio en los versículos 15 al 23. Bueno, si ya contestó las preguntas sobre el capítulo 6, versículos 1 al 14, y lo ha estudiado muy bien, podemos proceder al punto en los siguientes versículos, del 15 al 23, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Un tema que introducimos ya en el versículo 14, al decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahora que él presenta en una forma más amplia en estos versículos 15 al 23. Leyendo primeramente los versículos 15 al 16 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Qué pensamiento más revolucionario que debemos entender todas las personas. Muchas personas piensan que hacen lo que ellos quieren hacer. En realidad, muchas veces lo que hacen no es lo que quieren hacer, sino que lo hacen porque escogieron una esclavitud al pecado, al diablo, a otras personas, a la mentira, al engaño, a la lascivia. Está encadenado, es esclavo de aquel a quien obedece. Nosotros, esclavos libres, si quiere, de Cristo Jesús, si escogemos obedecerle a Él. Por esta razón, no pecaremos, a pesar de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas personas dicen, bueno, si uno no está bajo ley, entonces, ¿cómo va a controlar sus actitudes y su conducta? ¿Va a hacer lo que quiere? ¿No tiene que reportar a ninguno? ¿No tiene que ser castigado por sus errores? Entonces vivirá como quiere. No, porque no queremos volver a ser esclavos del pecado. Y esto puede suceder. El cristiano puede volver a ser esclavo del pecado. No debe, pero puede. Y esto no lo queremos. No pecaremos a pesar de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, por esta razón. Y por otra, porque queremos seguir siendo siervos, es decir, esclavos de Dios. Estamos estudiando el principio, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y en base a esta verdad, encontramos estas dos razones, porque no pecaremos a pesar de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia.
Primero, porque no queremos volver a ser esclavos del pecado, y segundo, porque queremos seguir siendo siervos o esclavos de Dios. Entendemos que ser esclavo del pecado nos destruye. Nos destruye física, emocional y espiritualmente. Sabemos, recordamos cuál fue esa vida. Y entendemos que siendo siervos de Dios hay maravillosas bendiciones. Y no queremos perder todo esto. Queremos seguir siendo sus siervos. Es una sumisión voluntaria, la esclavitud a Dios. Eso de ser esclavos a aquel a quien obedecemos. Es si os sometéis a alguien, dice el versículo 16. No hay potestad buena o mala tampoco que pueda violar el libre albedrío de la persona. Nosotros nos sometemos a alguien. Si uno es esclavo del pecado, es porque escogió este camino. Nadie le obligó, aunque sin duda no pensaba que las consecuencias fueran tan graves, pero siempre escogió ese camino. Si uno es esclavo de Dios, es porque escogió este camino, aunque sin duda no se imaginaba que las consecuencias, o sea, las bendiciones, fueran tan maravillosas tampoco. Pero escogió este camino. Si os sometéis a alguien, nadie nos somete a nosotros, sino que decidimos. Tenemos nuestro libre albedrío, decidir a quién someternos. Puede ser del pecado, para muerte, porque la sumisión al pecado produce muerte, la separación de Dios. O podemos tomar otra decisión. Puede ser de la obediencia para justicia. La sumisión a la obediencia produce un resultado completamente diferente a la sumisión al pecado. Produce justicia. Y esto incluye la justicia que Dios efectúa en nosotros por medio del Evangelio, es decir, nuestra justificación para vida por la obediencia de fe. Pero otro resultado de nuestra obediencia al Evangelio es que empezamos a practicar la justicia en la vida nueva que Dios nos da. Todos, si nos gusta o no nos gusta, todos somos esclavos de uno de los dos. Este concepto de que uno hace lo que quiere, haga lo que quiere. Usted siga su propia voluntad, no tiene que sujetarse a ninguno. No tiene que sujetarse a la voluntad de ninguna persona, a ningún Dios, nada. Usted está libre. No, está libre a escoger, pero escoge y se convierte en esclavo de uno de los dos. La diferencia principal es el resultado final de la sumisión. En el primer caso, el pecado produce muerte. En el segundo caso, la obediencia produce justicia. En los versículos 17 al 18 presenta el maravilloso concepto de la libertad del pecado nuevamente. Y dice que nosotros hemos sido libertados del pecado y presenta dos requisitos fundamentales en la obediencia a Dios para librarse del pecado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Dos requisitos: obedecer de corazón, y segundo, obedecer a aquella forma de doctrina. Si no cumplimos uno de estos requisitos, no nos libramos del pecado. Tenemos que obedecer de corazón, con fe, con sinceridad, con amor de nuestro hombre interior, no solamente en la forma de hacerlo, sino sinceramente. Rendir obediencia a Dios, rendirnos al Señor personalmente. Y segundo, obedecer la forma de doctrina que Dios ha establecido. No sencillamente la sinceridad es suficiente, no cualquier obediencia, sino que tiene que ser obediencia a lo que Dios ha establecido. Cristo enseña en Juan capítulo 8 y el versículo 34 que toda persona que comete pecado es esclavo del pecado. Y esta es la condición que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 6, versículo 17, acerca del pasado
de los cristianos en Roma. Él describe su pasado diciendo, erais esclavos del pecado. Y esta es la condición pasada de todo cristiano. El pecado en aquel tiempo, antes de ser cristianos, antes de ser lavados en la sangre de Cristo Jesús, el pecado reinaba sobre nosotros. Pero esta esclavitud al pecado es una esclavitud en la cual uno se sujetó voluntariamente, es decir, escogimos el pecado, decidimos desobedecer a Dios. Tal vez ignoramos la voluntad de Dios, pero en muchas ocasiones, sabiendo el bien, escogimos el mal. Y uno se sujeta voluntariamente, pero no puede librarse voluntariamente. Es decir, no está dentro de la capacidad humana el librarse de esta esclavitud. Necesitamos que obre el poder divino en nosotros. Y esto es lo que sucede cuando nosotros, por fe, obedecemos la doctrina de Cristo Jesús, o sea, obedecemos el Evangelio. El texto dice en Romanos capítulo 6 y el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La decisión fundamental nuestra que hace posible que Dios nos libre de la potestad del pecado es la de obedecer, la de hacer lo que Dios ordena en su plan de redención, hacer lo que Dios ordena en el Evangelio, obedecer la forma de doctrina que Dios ha establecido. No es una obediencia perfecta en todo momento de la vida, es un acto de obediencia, un acto de fe en el poder de Dios, como lo hemos estudiado. Cristo es autor de eterna salvación, pero únicamente a aquellos que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Nosotros purificamos el alma por la obediencia a la verdad. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 2. Somos rociados con esta sangre, limpios en la sangre del Señor, cuando obedecemos. Cuando obedecemos la verdad, la sangre de Cristo purifica el alma. 1 Pedro 1, 2 y luego el versículo 22 y el 23. Nosotros somos librados de la potestad del pecado cuando obedecemos. Cristo se convierte en nuestro Salvador cuando obedecemos. Pero aún nuestra obediencia es el resultado de la bendición de Dios. Gracias a Dios, dice Pablo. Él da gracias a Dios por lo que los romanos hicieron cuando obedecieron y por los resultados de esta obediencia. Dios es aquel en su gran amor manifestado en Cristo Jesús, quien logró enamorarnos y hacer que deseáramos obedecer su voluntad. Obedecemos a Dios por amor, pero este amor comenzó como reacción al amor de Dios. Obedecemos por fe, pero esta fe comenzó como reacción a la predicación del mensaje de Dios. Dios, no nosotros, merece la honra por esta decisión de someternos a su voluntad. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío y escogemos obedecer o desobedecer. Decidimos nosotros creer o no creer. Decidimos nosotros amar o no amar. Pero es gracias a Dios si le amamos,
si creemos en Él, si le obedecemos, es por gracias a Dios que debemos dar, porque Él es la causa de aquello. Él ha logrado enamorarnos y crear fe en nosotros mediante la predicación de su bendito mensaje. Y es obra de Dios el que hace posible que esta obediencia resulte en nuestra libertad del pecado. No hay ningún poder en el hecho de que nosotros obedecimos una forma de doctrina. No hay ningún poder en el hecho de que nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestra fe y fuimos bautizados. No hay poder en esto para librarnos de la potestad del pecado. Todo esto depende de la obra de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que hace posible nuestra libertad, pero el medio que Dios emplea, la responsabilidad que cae sobre nosotros, es el de creer y obedecer de corazón. Sí, de corazón. No se trata de una mera formalidad, no se trata de una ceremonia ritual, no se trata de un rito eclesiástico, sino de obediencia sincera, entrega total. Una obediencia, pasar por la formalidad del evento, del acto, si no es de corazón, no es aceptable a Dios. Es decir, que uno no puede ver un bautismo y decir, esta persona obedeció a Dios de corazón. Solamente la persona y Dios en realidad lo saben. De modo que es el Señor el que se encarga de añadir a su iglesia, no nosotros. ¿Cómo decidiremos nosotros añadir o no a una persona? El Señor es aquel que añade a su pueblo, a aquellos que son salvos por haber obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Esto, por supuesto, lo enseña Hechos capítulo 2 y el versículo 47. Fuimos obedientes, habéis obedecido, dice, a algo específico. No es sencillamente obediencia, y no es obediencia a cualquier enseñanza. Es obediencia de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Se trata de una forma de doctrina. Tupos en el griego es un molde, un patrón, al cual todos tienen que someterse, acomodarse para ser libertados del pecado. Aparte de esta forma exacta de doctrina, no hay salvación. Porque es la doctrina la que contiene el poder de salvación. Como veremos, la doctrina específica que salva es el Evangelio. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Así que es vital que obedezcamos esta forma exacta de doctrina, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, según 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Aparte de esta forma exacta de doctrina, no hay salvación. La obediencia no salva, sino que es el Evangelio, el poder que Dios emplea para salvarnos a nosotros cuando obedecemos esta forma a la cual fuisteis entregados. No dice que la doctrina nos fue entregado a nosotros, aunque esto es cierto, la doctrina nos es enseñado. Pero lo que dice aquí es que nosotros fuimos entregados a la doctrina. Y esto significa una entrega total a esta enseñanza divina. Una entrega total al Evangelio. Una entrega total a la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. El comprender, el creer, el obedecer de corazón. El entregarnos cuerpo y alma a este bendito Evangelio, a este hermoso Salvador, quien dio su vida por nosotros,
y quien resucitó y venció la muerte. Y es en el bautismo que nosotros participamos en esta forma de doctrina. Porque en el bautismo, así como Cristo murió por nosotros, siendo crucificado, nosotros morimos al pecado. Nuestro viejo hombre se crucifica en el bautismo. Esto lo hemos estado estudiando en detalle en Romanos 6. Entramos nosotros, además, en la muerte de Cristo. Somos bautizados en su muerte. Entramos en el contacto con su sangre. Es porque hemos obedecido esta forma de doctrina que la sangre es rociada en nosotros. Recuerden 1 Pedro 1:2. Y purifica el alma, 1 Pedro 1:22 y 23. Entramos en la muerte de Cristo. Esta forma de doctrina incluye la sepultura de Jesucristo. Y en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Y luego su gloriosa resurrección. Y resucitamos para vida nueva. Cristo mismo provee la forma, el patrón, el molde en su muerte, sepultura y resurrección, que es el Evangelio. Y nosotros nos entregamos a esta forma de doctrina, obedecemos de corazón esta forma de doctrina y en ella Dios nos libra del pecado. Dos resultados específicos mencionados en el versículo 18 de haber obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. El texto dice, Romanos capítulo 6 y el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Primero, fuisteis libertados del pecado, y luego, dos, vinisteis a ser siervos de la justicia. El ser libertado del pecado es obra de Dios. No es algo que nosotros, no nos libramos del pecado, no dice que nos escapamos del pecado, sino fuisteis, dice, libertados mediante un poder ajeno a uno mismo. Otro poder, el poder de Dios. Es el resultado directo, esta libertad del pecado, es el resultado directo de haber obedecido. Porque esto es lo que Dios puso como condición para recibir este don inmerecido. Recuerde nuestra discusión que el hecho de que sea por gracia, que no paguemos nosotros por esta bendición de la salvación, que no podemos ganar esto, no significa que no tenga condiciones que tengamos que cumplir. Y la condición que Dios ha establecido es la obediencia de corazón a aquella forma de doctrina. Obediencia de corazón a una forma del Evangelio. Obediencia de corazón al entregarnos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y nuestra propia en el bautismo. Libertados de la esclavitud del pecado. Es la bendición que recibimos de su condenación y de su práctica. Y como prometió Cristo a los judíos a los cuales les había dicho que eran esclavos del pecado, en Juan capítulo 8 y el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es una verdadera libertad. Libertad de la condenación que merecemos por causa del pecado. Una condenación de la cual no había salida. Y no hay otra salida más que la gracia de Dios en Cristo Jesús que recibimos cuando obedecemos de corazón. Y libertad de la práctica del pecado, porque esta esclavitud del pecado es una que nos sujeta a aquella práctica de la cual quisiéramos librarnos, pero nos damos cuenta que no tenemos la capacidad. Y es con la ayuda del poder divino que logramos librarnos de esta práctica, de estos hábitos tan terribles que nos están destruyendo.
Pero el segundo resultado de la obediencia de corazón a aquella forma de doctrina es que viniste a ser siervos de la justicia. Ahora, no se trata solamente de no practicar el pecado. Esto es el aspecto negativo, por llamarlo así, sino también de practicar la justicia. La libertad, la bendición que Dios nos da, no es solamente que ya no hacemos lo malo, sino que empezamos a hacer el bien. Siempre somos siervos. Pero es totalmente diferente ahora. Ya no somos siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Y trae consecuencias diferentes. En vez de la condenación, es la bendición. En vez de la muerte, es la vida. En vez del infierno, es el cielo. En vez de la ansiedad, es la paz. En vez del odio y la enemistad, es el amor y la amistad. Las consecuencias son diferentes cuando servimos a la justicia. Y las acciones, por supuesto, también son diferentes. Actuamos de una manera totalmente diferente. Y por esto tenemos muchos problemas con el mundo. Recuerde que todo ser humano es siervo de alguien. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Nosotros decidimos. Esto nuevamente señala el error de aquellos que suponían que al ser libertados por la gracia de Dios, uno podría seguir practicando el pecado, hacer lo que quisiera. De ninguna manera. Ya somos siervos de la justicia. El momento del bautismo es el inicio de una vida de servicio. Si no entendemos esto, no hemos entendido todavía lo que Dios quiere que suceda a partir del momento de nuestro bautismo. Nos convertimos en siervos. Ahora somos siervos que pertenecemos a Dios y que nos dedicamos a la justicia de Dios. El ser bautizado es el inicio, nada más. Y es el inicio de una vida en la cual ya no estamos sujetos a nuestras propias pasiones, ya no servimos nuestro propio egoísmo, sino que servimos la justicia divina. Aquí comienza, en el momento del bautismo de obediencia de corazón, a aquella forma de doctrina. Entre ser esclavos del pecado y la libertad del pecado está un evento trascendental. Y ese evento trascendental entre ser esclavos del pecado y ser libertados del pecado es la obediencia de corazón a la forma de doctrina. La obediencia de corazón al Evangelio. Antes de ese momento, antes de obedecer de corazón al Evangelio de Cristo en el bautismo bíblico, la persona sigue siendo esclavo del pecado. A partir de este momento, cuando sucede esta obediencia, como por milagro de Dios, por obra divina, aquel esclavo del pecado se ha convertido en uno que ha sido libertado del pecado. Ya no está bajo aquella esclavitud. Pero este es el momento de decisión, el momento de la obra de Dios, que el poder de Dios actúa en el alma de la persona, en el momento, no en el momento que dice, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Esto es bello, es maravilloso, es un momento trascendental también cuando uno dice, sí, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Yo entiendo que necesito ser salvo, entiendo que no puedo salvarme, entiendo que soy esclavo del pecado, deseo estar libre del pecado y entiendo que solamente Cristo es aquel que puede librarme de esto. Y le pido a Dios que me libre. Esto es un momento maravilloso en la vida de la persona. Es trascendental, pero no logra la libertad del pecado.
hasta dar el paso natural, el fruto de esta fe, que es la obediencia de corazón al Evangelio en el cual ha creído. Si la persona no hace esto y no entiende lo que hace, no lo puede hacer de corazón y no ha sido libertado del pecado. Es por esto que les suplicamos a todos nuestros amigos religiosos que enseñan la palabra del Señor, que no sigamos aferrados a aquel concepto que sencillamente no tiene fundamento bíblico, y que comprendamos que no estamos diciendo que nosotros ganamos la salvación por nuestras obras. No ganamos por medio del bautismo nuestra salvación. Es una obra de la gracia de Dios. Es el plan divino. Es el momento en el cual por gracia Dios nos salva. Pero antes de este momento estamos ofreciendo esperanza a personas a las que Dios no les ofrece esperanza de vida eterna. Oh, que Dios nos ayude a ver la sencillez de esta declaración aquí en Romanos 6, versículos 17 al 18.